Te encuentras en el año 1475. El invierno ártico ha caído sobre la península de Nussuaq, en el oeste de Groenlandia, como una respiración contenida que nunca termina de liberarse. El sol lleva semanas sin aparecer en el horizonte. La luz ha desaparecido casi por completo del mundo visible. La temperatura desciende muy por debajo de lo que cualquier cuerpo humano podría soportar sin refugio adecuado. Te encuentras en un mundo donde el fuego es vida. Sin él, no hay refugio. No hay calor. No hay posibilidad de resistir. Y aún así, las personas que habitan este territorio han dedicado generaciones enteras a perfeccionar una tecnología tan precisa como extraordinaria. Imagina que estás bajo un saliente rocoso, en una grieta protegida frente al mar Ártico, en un lugar llamado Chilaquitz. Allí, en 2 tumbas de piedra, han sido depositados 8 cuerpos. 6 mujeres. 2 niños. Frente a ti no hay entierros improvisados, sino un acto deliberado. Observas cómo cada uno viste la ropa para clima frío más sofisticada que haya existido en la Tierra hasta ese momento. Prendas complejas, perfectamente ensambladas. Y junto a una de las mujeres, vestida con una versión en miniatura de esas mismas ropas meticulosamente confeccionadas, yace un bebé. Tiene 6 meses. Su estómago está vacío. Fue colocado allí con vida. El arqueólogo danés Jürgen Melgaard dirigió la excavación del sitio entre 1977 y 1978, 5 años después de que 2 hermanos, Hans y Joachim Grunwald, encontraran las tumbas por accidente mientras cazaban. Lo que apareció dentro de ese refugio rocoso obligó a científicos y antropólogos, y a cualquiera dispuesto a mirar los hechos sin evasivas, a enfrentar una de las verdades más incómodas que la arqueología ha revelado, que supervivencia y compasión no siempre caminan juntas. Que personas reales, que se amaban, han tenido que elegir entre ambas. Las pruebas de radiocarbono realizadas sobre muestras de cabello y piel situaron la muerte de los 8 individuos alrededor del año 1475, con un margen de error de 50 años. Pero aquí surge un detalle crucial: no fallecieron al mismo tiempo. Las 2 tumbas parecen haber sido utilizadas de manera sucesiva durante un periodo prolongado. Lo que significa que esta grieta sobre el mar Ártico fue un lugar al que la comunidad regresó una y otra vez para despedir a sus muertos. Mientras investigas más, descubres que la vestimenta hallada en el sitio resulta casi imposible de comprender por su complejidad técnica. Se recuperaron 78 prendas distintas, confeccionadas con pieles de al menos 15 especies animales: foca anillada, foca barbuda, caribú, oso polar, zorro e incluso pieles de colimbo ártico. Conservadores textiles calcularon que producir ese conjunto habría requerido entre 3 y 4 años de trabajo concentrado. La técnica de impermeabilización empleaba tiras de intestino de foca superpuestas con precisión para formar la capa exterior. El corte tridimensional y el ajuste anatómico de cada pieza fueron analizados por especialistas, entre ellos la historiadora textil Irvine, y se concluyó que superaban funcionalmente casi cualquier alternativa disponible en el siglo XV. De hecho, la tecnología inuit para ropa de clima extremo ha sido adoptada por programas modernos de supervivencia ártica prácticamente sin modificaciones. No estás ante un pueblo primitivo. Estás ante verdaderos maestros. Una de las mujeres adultas enterradas en el lugar fue identificada mediante análisis esquelético como portadora de síndrome de Down, una condición cromosómica asociada a discapacidad intelectual y rasgos físicos característicos. Sin embargo, vestía prendas de la misma calidad que los demás. Fue enterrada con el mismo cuidado. Cada evidencia indica que era un miembro pleno y valorado de su comunidad. No fue apartada. No fue considerada una carga. En una cultura de subsistencia al límite de la resistencia humana, eligieron incluirla. Solo ese hecho merece detenerse a pensar. Pero la historia no termina ahí. La mujer encontrada junto al bebé presentaba lesiones óseas en la región nasofaringea, compatibles con un cáncer diagnosticado retrospectivamente por investigadores médicos daneses. Con casi total seguridad era su madre. Murió a causa de su enfermedad. Y en el mundo que habitaban los Inuit Thule, un lactante cuya madre fallecía y para el que no existía una nodriza disponible enfrentaba un único desenlace: una muerte lenta por inanición. Fuentes etnográficas y relatos orales recopilados por el antropólogo Arek Holt en la década de 1940 documentan una práctica concreta: el entierro del bebé vivo junto a su madre fallecida. No como acto de crueldad,
sino como consecuencia de una aritmética brutal en un entorno sin excedentes. El bebé no presentaba heridas. No había traumatismos ni enfermedad. Sus órganos estaban intactos. Simplemente fue vestido con diminutas prendas de piel cuidadosamente confeccionadas, colocado en la oscuridad y dejado allí. Los arqueólogos y antropólogos árticos explican esta decisión con una claridad difícil de soportar, en un entorno de subsistencia donde cada caloría, cada piel y cada hora de trabajo especializado cuentan. Un lactante sin nodriza representaba un déficit capaz de poner en riesgo no solo su vida, sino la del grupo entero. Dentro de su cultura, el entierro era entendido como un acto de misericordia, una muerte rápida en el frío, inconsciente en pocos minutos, preferible a la agonía prolongada del hambre. La decisión fue racional. La decisión fue devastadora. Y quienes la tomaron regresaron a su asentamiento y continuaron viviendo. Sin embargo, hay algo que la explicación convencional no logra resolver del todo. El bebé estaba vestido. Alguien eligió esas prendas. Alguien las confeccionó en miniatura con el mismo esmero dedicado a los adultos. La misma comunidad que tomó esa decisión fue la que integró plenamente a una mujer con síndrome de Down, la que invirtió años de trabajo en vestir a quienes estaban muriendo, la que volvió repetidamente a esa grieta para enterrar a sus muertos con constancia ritual. No habían perdido la capacidad de sentir dolor. Habían comprendido un límite entre el amor y la supervivencia que la mayoría de nosotros, en sociedades con excedentes, jamás hemos tenido que enfrentar. Algunos investigadores, entre ellos el bioarqueólogo Niels Linderup de la Universidad de Copenhague, se preguntan si las momias de Quilaquix nos obligan a reconsiderar qué significa realmente civilización. Tendemos a definirla por la abundancia, por los monumentos, por la escritura, por el excedente acumulado. Pero las personas de Quilaquix no poseían nada de eso. Y aún así, solo en su tecnología textil demostraban un nivel de ingeniería aplicada que hemos tardado décadas en intentar reproducir. Sostenían el duelo y el cálculo en las mismas manos. Enterraron a una mujer con síndrome de Down con plena dignidad humana. Enterraron a un bebé vivo porque la alternativa era peor. Ambos hechos coexistieron en la misma comunidad, sin contradicción. Tal vez nunca sabrás qué sintió quien vistió al bebé. Quizá jamás sepamos si lo sostuvo un momento antes de colocarlo en la oscuridad. Lo único seguro es que lo hicieron. Y que eran humanos. Completamente humanos. De una manera que no resulta reconfortante. Entonces aparece otro detalle. Te encuentras ahora en otro tiempo y otro paisaje. Estamos alrededor del siglo II antes de nuestra era, en el límite de lo que más tarde sería la Britania romana. Un hombre de entre 20 y 30 años despierta sin saber que es el último día de su vida. Está sano. Sus uñas han sido recortadas y pulidas. Su barba fue cuidadosamente arreglada pocos días antes, utilizando una herramienta equivalente a tijeras finas o una hoja extremadamente precisa. Todo en él indica estatus. No realizaba trabajo físico pesado. Era un hombre cuidado. Come una última comida, un pan plano cocido en plancha, elaborado con cebada y trigo, parcialmente quemado por un lado. Lo consume de todas formas. Y después permite que lo maten. 3 veces. El 1 de agosto de 1984, trabajadores de la explotación comercial de turba de Lenda Moss, cerca de Winslow, en Cheshire, Inglaterra, descubrieron sus restos cuando una máquina trituradora de turba dejó al descubierto una pierna humana. Frente a ti comienza otra historia. Tras el hallazgo inicial, arqueólogos del British Museum, entre ellos Ian Stead, junto al científico forense James Burke, llevaron a cabo una excavación más amplia. Recuperaron aproximadamente 2/3 del cuerpo de un hombre. La datación por radiocarbono situó su muerte alrededor del año 2 antes de nuestra era, aunque el rango se extiende hasta el 119 después de Cristo. Aún así, el 2 antes de Cristo aparece como la fecha estadísticamente más probable. Lo que el examen forense confirmó no fue simplemente violencia. Fue una secuencia de acciones ejecutadas con tal control y método que la palabra brutalidad resulta insuficiente. Primero, recibió 2 golpes en la parte superior del cráneo con un objeto estrecho y pesado, fracturándole el hueso. Después, mientras aún estaba con vida, una cuerda trenzada de tendón fue enrollada alrededor de su cuello y tensada hasta quebrar la tercera vértebra cervical. Luego, le cortaron la garganta a la altura de la yugular.
Finalmente, su cuerpo fue colocado boca abajo en el pantano. 3 métodos distintos. Una sola muerte. Y cada paso, según la evidencia, realizado con una precisión tranquila y experta. El especialista forense Don Broadwell destacó el cuidado de sus manos. Las uñas estaban recortadas y pulidas. Los informes iniciales documentaron que su barba había sido arreglada recientemente. Tenía entre 25 y 30 años, gozaba de excelente salud, estaba bien alimentado y no mostraba señales de enfermedad ni lesiones previas. Físicamente, se encontraba en el mejor momento de su vida. Pero entonces aparece otro detalle que cambia todo. En su última comida había algo que muchos arqueólogos consideran el elemento más revelador del caso: polen de muérdago. No se trataba de una ingestión accidental. El botánico Gordon Hillman lo documentó mediante un análisis minucioso del contenido estomacal. Polen de muérdago en el intestino de un hombre que murió mediante una triple ejecución en un pantano sagrado. En el siglo I de nuestra era, Pliny the Elder describió con detalle la veneración druídica del muérdago. Según su relato, se cortaba de los robles el 6º día del ciclo lunar con una hoz de oro, procurando que no tocara el suelo, y se empleaba en ceremonias que incluían sacrificios. El muérdago hallado en el estómago del hombre de Lindau constituye una de las conexiones arqueobotánicas más específicas y raras con prácticas druídicas que se hayan encontrado en el registro físico. Y la historia no termina ahí. La parte quemada de su pan plano, una torta cocida en plancha hecha con cebada y trigo, llevó a la investigadora Anne Ross y a otros especialistas a proponer un vínculo con un ritual celta de selección. En ciertas tradiciones escocesas e irlandesas posteriores, se documenta una especie de sorteo en el que, al dividir un pastel, quien recibía la porción quemada era designado para el sacrificio. Es posible que esa costumbre conserve la memoria de un rito de la Edad del Hierro que ya era antiguo cuando este hombre mordió su pedazo. Si esa interpretación es correcta, quizás supo desde el primer bocado lo que le aguardaba. Mientras investigas más, observas que el método de la triple muerte coincide con descripciones de textos medievales irlandeses tempranos, donde se menciona una muerte triple asociada a la realeza sagrada. En esas narraciones, un sustituto del rey debía morir de 3 maneras simultáneas para satisfacer múltiples fuerzas divinas a la vez. El propio pantano tampoco es un escenario cualquiera. En la cosmología celta, estos espacios, ni completamente tierra ni completamente agua, eran lugares liminales, umbrales entre mundos. Precisamente por eso aparecen cuerpos en pantanos a lo largo de un corredor que se extiende desde Irlanda, atraviesa Gran Bretaña y Dinamarca, y llega hasta Alemania, siglo tras siglo. Especialistas del British Museum y estudiosos de la religión celta, como Miranda Aldhouse Green, interpretan al hombre de Lindau como un sacrificio ritual, casi con certeza ejecutado en un contexto druídico. Su condición física y su cuidado personal sugieren que pudo haber sido un participante voluntario, un condenado al que se le otorgó la dignidad de una muerte ritual o un sustituto elegido específicamente. El muérdago. La triple ejecución. El lugar liminal. Todo encaja con lo que se conoce de la práctica religiosa británica de la Edad del Hierro. La explicación académica dominante es coherente, respaldada por evidencias y ampliamente aceptada. Pero no responde a la pregunta central. No es cómo murió. Es por qué cooperó. Una triple ejecución exige control. Requiere habilidad. Y casi con seguridad, alguien que no esté resistiéndose con desesperación. Aplicar 3 métodos letales sobre una persona que lucha por su vida no produciría la secuencia ordenada que describe el análisis forense. Imagina que estás en su lugar. Has sido elegido por sorteo. Has comido tu comida ritual. Te has arreglado cuidadosamente. Te presentas en el pantano. En ese escenario, no eres simplemente una víctima. Algunos investigadores se preguntan si el hombre de Lindau representa una forma de tecnología política para la que no tenemos un equivalente moderno claro. Si un rey fracasaba, un sustituto moría en su lugar y la deuda cósmica quedaba saldada. Si la cosecha fallaba, si el enemigo avanzaba, si los dioses exigían algo, la porción quemada del pan seleccionaba a quien debía convertirse en la solución. Bajo esta lectura, el hombre de Lindau no es un daño colateral. Es un mecanismo. Y la sociedad que lo creó no actuaba desde la barbarie, sino desde su propia lógica para gestionar crisis existenciales mediante el instrumento más cargado de simbolismo que poseían, una muerte humana voluntaria,
preparada con esmero y ejecutada con perfección ritual. Nunca sabrás si tuvo miedo. El pantano conserva tejidos, no emociones. Lo que sí ha preservado es el rostro parcialmente reconstruido de un hombre cuidado, alimentado y entregado a la tierra en un umbral sagrado por personas que creían, con absoluta convicción, que su muerte tendría efecto. Eso inquieta. Y al mismo tiempo, resulta profundamente humano. Desde la Britania de la Edad del Hierro, cruzas el continente hacia su extremo oriental. Pero la historia no se detiene ahí. Avanzas aún más, hasta el corazón de un desierto cuyo nombre significa, entras y no sales. Allí, en un paisaje que no debería albergar poblaciones surgidas de la nada según ningún modelo histórico establecido, han aparecido cientos de cuerpos de la Edad del Bronce con rasgos que desafían las expectativas. Te encuentras ahora en la cuenca del Tarim. El desierto de Taklamakan, en lo que hoy es la región de Xinjiang, al oeste de China, no es un lugar donde la historia espere sorpresas humanas. Es uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Te encuentras en una vasta cuenca interior rodeada por cadenas montañosas. No hay grandes ríos atravesando su centro. En verano, las temperaturas superan los 40 grados centígrados. El paisaje parece diseñado para excluir la vida humana. Y sin embargo, a partir de la década de 1970, y con mayor intensidad en los años 80 y 90, arqueólogos que trabajaban en lugares como Gumugo, Loulan y el extraordinario cementerio de Xiaohe comenzaron a extraer de la arena cuerpos que no encajaban en ningún modelo histórico establecido. Frente a ti aparecen individuos altos, algunos con cabello rojizo, otros castaño cobrizo y en ciertos casos claramente rubio. Visten textiles de lana con patrones de cuadros, usan botas de cuero y fueron enterrados en ataúdes de madera con forma de barca, sellados con piel de buey. Junto a ellos hay figuras talladas en madera y objetos sin paralelo evidente en la arqueología china ni centroasiática de su época. Tienen 4.000 años de antigüedad. Preceden a la ruta de la seda por más de 1000 años. Imagina que desmontas el cuerpo de tu propio hijo. Extraes los órganos. Secas cada tejido. Refuerzas el esqueleto con varas. Rellenas el interior con tierra. Vuelves a colocar la piel. Modelas una máscara de arcilla. Y después cargas con ese cuerpo reconstruido mientras te desplazas por el desierto. Lo conservas. Lo cuidas. Lo mantienes durante años. Durante generaciones. Durante 3.500 años sin interrupción. Te niegas a aceptar que quienes amaste simplemente desaparecieron. ¿Qué revela esa negativa? Algunos investigadores, entre ellos el bioarqueólogo Yamara, se preguntan si la tradición chinchorro no expresa solo una práctica cultural específica, sino algo más profundo, una reacción psicológica universal ante el hecho insoportable de la muerte. Una respuesta propia de la especie humana. Algo que apareció primero en esta comunidad pesquera aislada, pero que, en potencia, habita en todos nosotros. Egipto no inventó la momificación. Los chinchorro la desarrollaron 2 milenios antes. Y no lo hicieron para glorificar reyes, ni para consolidar poder político, ni como parte de una religión estatal organizada. Lo hicieron porque no podían soltar a sus hijos. Y durante 3500 años, no lo hicieron. Pero la historia no termina en la costa desértica de Sudamérica. Ahora cruzas el Océano Pacífico y te adentras en el corazón de Asia Central, hasta una meseta tan remota y tan sagrada que los pueblos indígenas de la región creen que su alteración provocó inundaciones, terremotos y desgracias. Allí, atrapada en el permafrost dentro de una cámara de madera, rodeada por los caballos que amó y por el cannabis que utilizó para aliviar el dolor que la consumía lentamente, yace una joven cuyo brazo tatuado guarda un relato que su civilización no puede permitirse olvidar, la llamada doncella de hielo de Siberia, conocida como la princesa Ukok. La encuentras en un sarcófago de madera de alerce, decorado con ciervos tallados, en la meseta de Ukok, en lo que hoy es la República de Altai, Rusia, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sobre la cámara funeraria, en el pozo que la cubría, 6 caballos fueron sacrificados con su equipo completo de montar, sillas ornamentadas, bridas colocadas, todo dispuesto con solemnidad. Observa su vestimenta. Lleva una blusa de seda cuyo origen, tras los análisis, fue rastreado hasta China. Sobre la cabeza, un elaborado tocado que alcanza casi 1 metro de altura.
Y en su brazo izquierdo, desde el hombro hasta la muñeca, fluyen tatuajes de criaturas mitológicas que se entrelazan como si su piel fuera un único lienzo continuo. Fue descubierta en 1993 por la arqueóloga Natalia Polosmak, del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Academia Rusa de Ciencias, durante la excavación de un kurgan en la meseta de Ukok. La cámara funeraria se había inundado parcialmente y luego congelado, formando un bloque natural de hielo que preservó su contenido de manera excepcional. Tenía aproximadamente 25 años al morir. La comunidad indígena Altai, que considera la meseta un territorio sagrado, ha solicitado reiteradamente su repatriación, convencida de que su extracción provocó desastres regionales y un aumento documentado en las tasas locales de suicidio. La prensa la llamó princesa, un término que los arqueólogos nunca emplearon oficialmente. Mientras observa sus tatuajes documentados por Polosmak y estudiados por múltiples especialistas, distingues una escena compleja realizada en el estilo animales cita, un ciervo con pico de grifo y astas de Capricornio, un grifo atacando a un leopardo de las nieves, un carnero montés captado en pleno salto. Cada figura se funde con la siguiente, formando una sola composición fluida en lugar de imágenes aisladas. La calidad supera la mayoría de los ejemplos conocidos de tatuajes escitas en el registro arqueológico. La blusa de seda identificada como China implica redes de intercambio a larga distancia o contacto directo con China, al menos un siglo antes de la formalización de la ruta de la seda. Junto a la seda aparecieron objetos funerarios que hablan de un estatus social excepcional. Entre ellos, una pequeña bolsa con semillas de cannabis y un recipiente de piedra con residuos compatibles con su combustión. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, describió el uso psicoactivo del cannabis entre chamanes escitas. Aquí tienes una confirmación arqueológica de esa práctica. Pero lo que cambia por completo la comprensión de su historia ocurre en 2014, cuando se realizan resonancias magnéticas en el Centro Federal de Investigación Clínica de Novosibirsk. Los escáneres revelan que padecía cáncer de mama primario con metástasis ósea. Sus últimos meses debieron estar marcados por un dolor creciente e insoportable. También presentaba osteomielitis, una infección ósea, y lesiones en el cóccix compatibles con una caída de caballo. El cannabis no era ritual únicamente. Era medicina. Posiblemente el caso más antiguo documentado de uso medicinal de cannabis en un contexto arqueológico. No hay señales de violencia en su cráneo. Murió por enfermedad. El consenso académico, respaldado por las propias interpretaciones de Polosmak, la identifica como chamana o sacerdotisa, quizá la principal figura espiritual de su comunidad. Los 6 caballos sacrificados, la seda traída desde China, el tocado monumental, los suministros medicinales, los tatuajes extraordinarios, no estás ante el entierro de una noble común. Estás ante alguien que desempeñaba una función que nadie más podía asumir. Y entonces surge otra pregunta. Si agonizaba con cáncer metastásico y, aún así, su comunidad organizó un funeral con 6 caballos, un tocado monumental y seda transportada a través de un continente, la cuestión no es solo quién era. Es que sabía. Los chamanes actúan como intermediarios. Custodian conocimientos que una comunidad no puede perder. Algunos investigadores que estudian el arte animal escita se preguntan si los tatuajes de estos practicantes espirituales funcionaban como registros codificados, una biblioteca visual de cosmología, secuencias rituales o incluso información geográfica grabada en la piel, porque la piel viaja y las tablillas de arcilla no. Si eso es cierto, el tatuaje no era adorno. Era documento. Y ese documento murió con ella, en una meseta sobre las nubes, hace 2.500 años. Tenemos la imagen. No tenemos la clave. Y mientras reflexionas sobre ello, viajas hacia el oeste, cruzando el continente euroasiático hasta las orillas del río Columbia, en lo que hoy es el estado de Washington. Allí, un único esqueleto antiguo desataría una guerra legal y científica de 9 años en torno a la pregunta más fundamental sobre la prehistoria de un continente entero, el hombre de Kennewick. Es 28 de julio de 1996. 2 estudiantes universitarios caminan por las aguas poco profundas del río Columbia, cerca de Kennewick, mientras observan una carrera de hidroaviones. De pronto, uno de ellos siente bajo el pie algo redondo y duro. Se agacha. Es un cráneo. El hallazgo llega al forense local, Floyd Johnson, quien contacta al arqueólogo James Chatters. Chatters examina el cráneo y comienza a recuperar más huesos en la ribera.
Cuando el sitio se procesa por completo, se han reunido alrededor de 380 huesos individuales, casi un esqueleto humano completo. Las dataciones por radiocarbono del colágeno óseo, realizadas en la Universidad de California en Riverside, arrojan una antigüedad aproximada de entre 8.340 y 9.200 años antes del presente. Tiene más de 9.000 años. Es uno de los esqueletos humanos más antiguos y completos hallados en América del Norte. Y lo que ocurre después no gira únicamente en torno a la ciencia, sino a quien tiene derecho a reclamar el pasado. En cuestión de días, 5 tribus nativas americanas, incluidas las Confederated Tribes of the Colville Reservation, los Nez Perce, los Umatilla, los Guanapum y los Yacama, invocan la Native American Graves Protection and Repatriation Act y reclaman al hombre de Kennewick como ancestro, exigiendo su repatriación inmediata para su entierro. 8 científicos demandan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que administraba el terreno del hallazgo, para obtener el derecho a estudiar los restos. La batalla legal dura 9 años, cuesta al gobierno federal aproximadamente $6 millones en almacenamiento, honorarios legales y preservación, y concluye en 2004 con un fallo de apelación a favor de los científicos. En 2017, el Congreso aprueba legislación que ordena la repatriación. El hombre de Kennewick es enterrado nuevamente en febrero de ese año. Al principio, lo que más llamó la atención de Chatters fue la morfología del cráneo, largo, estrecho, con un rostro proyectado hacia adelante. Rasgos que no coincidían con los de poblaciones nativas americanas modernas y que él describió como más cercanos a morfologías polinesias o del sur de Asia. La prensa especuló con teorías de ascendencia europea, exploradores nórdicos e incluso civilizaciones perdidas. Pero la investigación científica avanzó con mayor cautela. En su ilion derecho, el hueso de la cadera, había incrustada una punta lítica del tipo cascade. El hueso había comenzado a cicatrizar alrededor del proyectil, lo que significa que sobrevivió a la herida y convivió con la piedra en su cuerpo durante años, quizá décadas, antes de morir. Frente a ti no solo está un esqueleto antiguo. Está la evidencia de una vida larga, de heridas superadas, de conflictos olvidados. Y también de una disputa moderna sobre memoria, identidad y derecho al pasado. Y lo que ocurre después cambiará nuevamente la manera en que entiendes quién puede hablar por los muertos. Te inclinas sobre los datos isotópicos y observas cómo el estroncio y el oxígeno extraídos de sus huesos y dientes revelan su historia de movimiento. Pasó gran parte de su vida cerca de la costa del Pacífico, aunque se desplazó repetidamente hacia el interior. Su alimentación era marcadamente marina, peces y mamíferos marinos constituían la base de su dieta. Y, sin embargo, murió a unos 300 kilómetros del océano. Frente a ti aparece la evidencia de un hombre resistente. Las patologías óseas muestran costillas fracturadas ya consolidadas, una lesión por compresión en el tórax y la herida en la cadera provocada por la punta lítica. Sobrevivió a traumas graves en más de una ocasión y siguió viviendo. Cuando murió, tenía entre 38 y 55 años. Entonces, en 2015, un equipo liderado por Eske Willerslev, de la Universidad de Copenhague, publica en Nature el análisis definitivo de ADN. Los resultados desmontan buena parte de la polémica inicial. El hombre de Kennewick estaba genéticamente más próximo a las poblaciones nativas americanas actuales, en particular a la tribu Colville, y no a polinesios ni europeos. La morfología inusual de su cráneo no indicaba un origen separado ni una migración distinta, sino variación biológica dentro de las primeras poblaciones americanas. La explicación predominante, ahora reforzada por ADN antiguo, sostiene que América fue poblada a través del puente terrestre de Bering desde Siberia hace aproximadamente entre 15.000 y 16.000 años. La singularidad esquelética de Kennewick sería una variación normal acumulada con el tiempo. Pero mientras analizas más a fondo, surge una incomodidad en el relato lineal. El estudio de Willerslev y los análisis posteriores confirman algo que el modelo de una sola migración no acomoda con facilidad: los primeros habitantes de América no eran morfológicamente homogéneos. Las diferencias entre el hombre de Kennewick y los nativos americanos modernos sugieren cambios poblacionales significativos dentro del continente después del poblamiento inicial. No es un caso aislado. Al menos otros 5 restos antiguos en América, entre ellos Lucia en Brasil y el Niño de Anzique en Montana, presentan morfologías craneales igualmente arcaicas. Si todo comenzó con un único evento fundacional,
la diversidad biológica de aquellas primeras poblaciones era mucho mayor de lo que el modelo simple predice. Y si hubo reemplazos poblacionales posteriores, entonces la pregunta es inevitable: ¿quién reemplazó a quién? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuán completo fue ese reemplazo? Algunos investigadores, como el antropólogo Joseph Powell, sugieren que la diversidad biológica temprana obliga a considerar una historia migratoria más compleja que cualquier modelo único actual. Tal vez múltiples oleadas desde distintas poblaciones de origen. Quizá rutas costeras por el Pacífico desde el sudeste asiático. O redes de contacto más antiguas de lo que el consenso está dispuesto a fechar. El ADN respondió a la pregunta de parentesco. No respondió del todo porque los primeros americanos se veían tan distintos entre sí ni qué ocurrió con esas diferencias a lo largo de los milenios. El río entregó el cráneo. El cráneo reveló su genoma. Y el genoma abrió nuevas preguntas que la ciencia aún intenta resolver. Desde las orillas del noroeste americano viajas hacia el este y luego hacia el sur, cruzas el Pacífico y recorres hacia hasta detenerte ante una colina en China. Bajo ella, en una tumba sellada, una mujer ha sido preservada con tal perfección durante más de 2.000 años que quienes abrieron su ataúd sintieron la suavidad de su piel. Es la dama de Dai, Xin Zhui. Es la primavera de 1972. Obreros excavan un refugio antiaéreo para un hospital militar cerca de Changsha, en la provincia de Hunan, cuando perforan accidentalmente un pozo sellado. Bajo él encuentran capas constructivas tan densas y meticulosas que, al abrir finalmente la estructura más interna, el gas atrapado durante más de 2 milenios se enciende al contacto con una llama. La tumba había permanecido herméticamente cerrada desde aproximadamente el año 168 antes de nuestra era. Dentro, envuelta en 20 capas de seda y colocada en 4 ataúdes lacados anidados, separados por 5 toneladas de carbón vegetal y 3 pies de arcilla blanca, yace el cuerpo de Xin Zhui, esposa del marqués de Dai. Cuando los arqueólogos presionan su piel, ésta cede ligeramente. Las pestañas siguen intactas. Las articulaciones conservan flexibilidad. Ha estado muerta 2.100 años. La excavación, dirigida por arqueólogos chinos, se convirtió en uno de los hallazgos más significativos de la dinastía Han. El complejo de Mabantui contenía 3 tumbas, la número 1 albergaba a Xin Zhui. Murió entre el 78 y el 145 antes de nuestra era, con unos 50 años de edad. Los objetos recuperados se conservan hoy en el Museo Provincial de Hunan, en Changsha. En el interior del ataúd más profundo había aproximadamente 80 litros de líquido conservante ligeramente ácido y rico en magnesio. Se han identificado algunos componentes, compuestos de mercurio, etanol y otras sustancias orgánicas, pero la fórmula exacta no ha podido reproducirse completamente. La combinación de los 4 ataúdes lacados, la capa de carbón absorbiendo humedad, la arcilla sellando la cámara y el líquido preservante creó un entorno hermético que detuvo la descomposición con una eficacia que, incluso hoy, resulta casi inexplicable. La autopsia completa realizada por equipos médicos chinos fue, en esencia, una biografía forense. Xin Zhui tenía sangre tipo A, confirmada a partir de muestras aún presentes en sus venas, uno de los tipajes sanguíneos más antiguos verificados en restos humanos. Padecía enfermedad coronaria con aterosclerosis en múltiples vasos. Sufría degeneración lumbar con hernias en las vértebras cuarta y quinta. Tenía cálculos biliares. Sus tejidos mostraban evidencia de 2 infecciones parasitarias, Schistosoma japonicum y Enterobius vermicularis. Tenía sobrepeso, llevaba una vida sedentaria y se encontraba en un estado de considerable deterioro físico al morir. En su estómago, los botánicos del equipo identificaron 138 semillas de melón almizclero, ingeridas entre 1 y 2 horas antes de su fallecimiento. Esto sitúa su muerte en verano, durante la temporada de melones en Hunan, con una precisión que ninguna crónica histórica podría ofrecer. Su estatura era de aproximadamente 154 centímetros y su peso corporal se reconstruyó en torno a los 34 kilogramos en el momento del examen. La tumba contenía más de 1.000 objetos funerarios, 162 figuras de madera tallada que representaban sirvientes y músicos, vestimentas de seda, piezas lacadas y un inventario completo inscrito en tiras de bambú que enumeraba cada objeto depositado. Ese documento permitió a los arqueólogos cotejar hallazgos físicos con registros escritos de una manera casi única en la arqueología antigua. Entre los textiles, una túnica de seda de apenas 49 gramos,
más ligera que una hoja moderna de papel, tejida con una finura que ingenieros textiles contemporáneos han tenido dificultades para replicar. Un estandarte de seda en forma de T, colocado sobre el ataúd interior, mostraba un mapa cosmológico del cielo, la tierra y el inframundo con extraordinario detalle, incluyendo lo que parece ser un retrato de Shinzui ascendiendo hacia la inmortalidad. Los historiadores atribuyen su preservación a la ingeniería funeraria de la élite Han, el carbón absorbiendo humedad, la arcilla sellando, los ataúdes creando aislamiento, el líquido manteniendo estabilidad bioquímica. En su intento por preparar el cuerpo para la otra vida, produjeron accidentalmente la momia húmeda mejor conservada de la historia. Y frente a ti no solo está un logro técnico asombroso. Está también el retrato médico de una mujer aristocrática, rica y sedentaria, cuyo cuerpo, más que cualquier crónica escrita, cuenta la verdad de su vida. Pero la fórmula exacta del líquido conservante nunca ha podido reproducirse. Y la túnica de seda de 49 gramos plantea otra pregunta inevitable. Si en el año 168 antes de nuestra era podías tejer una seda tan fina que parecía casi ingrávida, que más comprendía sobre materiales, fibras y procesos de manufactura que hoy no siempre reconocemos. En la tumba adyacente aparecieron los manuscritos médicos de Mabantui, un conjunto de textos de la dinastía Han que documentan más de 250 prescripciones medicinales, ejercicios terapéuticos y prácticas de tratamiento. Mientras examinas esos textos, comienzas a preguntarte si los logros funerarios Han no fueron simplemente religión separada del conocimiento empírico, sino el resultado de una tradición sofisticada de experimentación práctica con materiales, con cuerpos y con química. Tal vez operaban bajo un marco religioso, sí. Pero los resultados son indistinguibles de la ciencia aplicada. La fórmula que preservó a Shinzui durante más de 2000 años fue descubierta por alguien. Fue perfeccionada por alguien. Funcionó. Y luego se perdió. Desde las tumbas selladas de la dinastía Han recorres 8.000 kilómetros hacia el oeste hasta un glaciar en los Alpes italianos. Allí, a más de 3.200 metros de altura, un hombre apareció boca abajo en el hielo con una punta de flecha incrustada en el hombro, un hacha de cobre de calidad extraordinaria a su lado y la sangre de 4 personas diferentes en su ropa. Es Otzi, el hombre de hielo. El 19 de septiembre de 1991, 2 excursionistas alemanes, Helmut y Erika Simon, descendían por un paso elevado en los Alpes de Ostal, en la frontera entre Austria e Italia, cuando divisaron un cuerpo humano parcialmente expuesto por el deshielo. Creyeron que se trataba de un montañista moderno fallecido recientemente. Las autoridades locales intentaron liberarlo con un taladro neumático, dañando accidentalmente parte de su cadera y algunos de sus objetos. No fue hasta que el cuerpo llegó a la Universidad de Innsbruck y el profesor Conrad Spendler examinó el hacha de cobre que acompañaba al cadáver cuando comprendieron la magnitud del hallazgo. El hacha sugería una datación en la edad del cobre. La prueba de radiocarbono lo confirmó, había muerto hacia el 3300 antes de nuestra era. Llevaba aproximadamente 5.300 años en el hielo. Es la momia húmeda más antigua hallada en Europa. Y, como revelaría la investigación forense, fue víctima de homicidio. Hoy se conserva en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, y es la momia humana más estudiada del mundo, objeto de más de 400 publicaciones científicas. Durante años se pasó por alto un detalle crucial. No fue hasta 2001, 10 años después de su descubrimiento, que una radiografía reveló una punta de flecha de sílex incrustada en su hombro izquierdo. Había sido disparada por la espalda, a corta distancia. La flecha seccionó la arteria subclavia. Habría muerto desangrado en pocos minutos. El análisis de ADN antiguo de la sangre encontrada en 4 de sus objetos reveló la presencia de al menos 4 individuos distintos, sangre de 2 personas en su cuchillo, de otra en una punta de flecha de su carcaj y de una cuarta en su abrigo. Otzi había estado implicado, o muy cerca, de un episodio violento múltiple poco antes de morir. No era un viajero aislado sorprendido por sorpresa, había combatido o presenciado combate a corta distancia. Su última comida, ingerida entre 30 y 60 minutos antes de su muerte, incluía carne de ciervo rojo, íbice, trigo en corn y plantas como helecho. Era una comida rica en proteínas y calorías, compatible con alguien que se preparaba para un esfuerzo físico intenso. Su hacha estaba compuesta en un 99,7% por cobre puro, con un mango en forma de U, un nivel de calidad asociado con manufactura alpina o carpática.
Esto implicaba comercio a larga distancia o desplazamientos personales de cientos de kilómetros. En el momento de su hallazgo, se creía que ese tipo de hacha era siglos posterior, obligando a revisar las cronologías aceptadas de la edad del cobre. En su cuerpo había 61 tatuajes, líneas paralelas y pequeñas cruces ubicadas principalmente sobre la zona lumbar, la rodilla derecha y los tobillos. Las tomografías confirmaron que sufría artritis y degeneración articular precisamente en esas áreas. Investigadores como Frank Rowley, de la Universidad de Zúrich, propusieron que los tatuajes funcionaban como marcadores terapéuticos, posiblemente parte de un sistema corporal para tratar el dolor que coincide de manera sorprendente con puntos utilizados en la acupuntura tradicional de Asia Oriental. Un estudio publicado en The Lancet en 1999 ya había señalado esa correspondencia. Los tatuajes de Otzi anteceden en más de 2.000 años las primeras documentaciones conocidas de la acupuntura. La secuenciación genómica publicada en 2023 en Nature Communications reveló que pertenecía a un linaje genético relacionado con los primeros agricultores de Anatolia, un linaje que fue casi completamente reemplazado en Europa Central por migraciones posteriores. Las poblaciones actuales de su región apenas conservan su ascendencia. En términos genómicos, su linaje estaba prácticamente extinguido antes de que el hielo lo devolviera. Su ADN confirmó también intolerancia a la lactosa, predisposición genética a enfermedades cardiovasculares y la presencia de Borrelia burgdorferi, la bacteria causante de la enfermedad de Lyme. Es el caso confirmado más antiguo de Lyme en la historia humana. La interpretación predominante sostiene que fue asesinado, probablemente por alguien conocido, en el contexto de una disputa por recursos o estatus. Las 4 muestras de sangre sugieren un conflicto prolongado o una emboscada posterior a un combate. Sus tatuajes se explican como marcas culturales o terapéuticas propias de la edad del cobre. Su aislamiento genético sería simplemente consecuencia de la absorción de su población por grupos posteriores. La evidencia física respalda esta explicación. Pero la hipótesis terapéutica implica algo más profundo que la expresión marca cultural. Te enfrentas a un hombre de hace 5.300 años que identificó sus articulaciones doloridas y marcó su piel con símbolos deliberados destinados a tratarlas mediante un conocimiento corporal que coincide con un sistema médico que asociamos con una civilización situada al otro extremo de Eurasia. ¿Es coincidencia? ¿Descubrimiento convergente? ¿O evidencia de un sistema antiguo compartido de conocimiento somático? Es una pregunta que varios investigadores han planteado y que aún no tiene respuesta satisfactoria. ¿Y si un hombre de la edad del cobre en los Alpes pudo desarrollar ese entendimiento a partir de su propia experiencia corporal, entonces surge otra pregunta inevitable: ¿qué más sabían, comprendían y practicaban los humanos preletrados que nunca quedó registrado porque no se escribió en arcilla ni en pergamino, sino en piel? Desde el paso glaciar donde Otzi se desangró hace 5 milenios cruzas el Atlántico y te diriges hacia el sitio arqueológico más alto jamás excavado en la Tierra. Allí, una adolescente de 15 años lleva más de 500 años esperando para contarte algo sobre la civilización que la envió hasta la cima del mundo. Juanita, la doncella del hielo. Tiene 15 años. Está sentada erguida en la nieve, con las rodillas recogidas hacia el pecho y la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Ha permanecido así, sola en la cima del mundo, durante 550 años. El año es aproximadamente 1450 de nuestra era. Te encuentras alrededor del año 1450 de nuestra era. El imperio inca está en la cima de su poder. Se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros por la columna occidental de Sudamérica y gobierna a unos 12 millones de personas mediante una combinación de fuerza militar, ingeniería agrícola, una red de caminos monumentales y una estructura ritual que sostiene el orden social. Frente a ti se eleva el volcán Yuyayaco, activo, imponente, alcanzando los 6.739 metros sobre el nivel del mar, en la frontera de lo que hoy es Argentina y Chile. Es el sitio arqueológico más alto jamás excavado en la Tierra. Y la joven que descansa allí no llegó por casualidad. Imaginas la escena el 16 de mayo de 1999. El arqueólogo Johan Reinhardt y su compañero de expedición, Miguel Zárate, realizan un estudio de alta montaña en picos andinos para la National Geographic Society. A esa altitud extrema descubren una plataforma construida por manos incas. Cada piedra, cada ofrenda y cada niño fueron transportados hasta la cima. Meses de planificación.
Equipos de relevo trabajando en altura. Recursos movilizados desde distintas regiones del imperio. Un esfuerzo logístico que habría impactado la economía local. No estaba sola. Cerca de ella aparecieron otros 2 cuerpos infantiles congelados, una niña de 6 años y un niño de 7. En conjunto se les conoce como los niños de Yuya y Yako. Observas cómo los escáneres CT y los estudios de imagen corporal completa revelan algo extraordinario: sus órganos internos, corazón, pulmones, hígado y riñones, permanecen intactos, en un estado de conservación casi sin precedentes en la arqueología. El ADN extraído confirma que era una adolescente sana, de ascendencia inca, con una edad aproximada entre 13 y 15 años al morir. Solo se detectan indicios de una infección pulmonar previa compatible con tuberculosis. Por lo demás, su salud era excelente. No falleció por enfermedad. No murió por accidente. Fue colocada allí. Y fue dejada. Mientras investigas más, el análisis isotópico de su cabello transforma el hallazgo en algo más cercano a una biografía que a un simple descubrimiento arqueológico. El estudio, dirigido por Andrew Wilson de la Universidad de Bradford y publicado en 2013 en Proceedings of the National Academy of Sciences, demuestra que el cabello conserva un registro químico cronológico, creciendo aproximadamente 1 centímetro por mes. Cada hebra es una línea temporal. Su cabello revela que unos 12 meses antes de su muerte su alimentación cambió de manera drástica. Aumentó el consumo de alimentos de alto estatus, como el maíz y la carne seca de llama. Eso indica que fue seleccionada y elevada socialmente aproximadamente 1 año antes de morir. Con el paso de los meses, el registro químico muestra un incremento sostenido en el consumo de hojas de coca. En las semanas finales, los metabolitos alcanzan niveles elevados, compatibles con una sedación progresiva. Al final, no estás frente a ruinas muertas, estás frente a preguntas vivas. Cada bloque, cada marca, cada estructura imposible te recuerda que el pasado quizá es más profundo y más complejo de lo que te enseñaron. Si tú también quieres seguir explorando estos enigmas sin miedo a las preguntas incómodas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos descubrimientos. Porque la historia no está cerrada, y aquí la seguimos investigando.